Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Hola Sergio. Pues mira, más o menos. Hoy estoy un poco muino. ¿Estás en tus días? Si fuera vieja sí, pero no soy vieja. Fíjate que estaba yo checando los videos. Bueno, te quiero hablar de varias cosas, pero rápidamente. Chequé un video que hicimos, porque no sé cuándo va a salir que estamos grabando, donde hablábamos de la espalda baja y de que no dijimos nalgas, y dije, ese no soy yo. Entonces, mira, lo que tengo que traer. Le aumentaste la cantidad. Sí, porque, ¿sabes qué onda? Si no soy yo, no, es que eso de andar buscando palabras para las... Es que yo me pongo a pensar, si tú y yo estamos juntos y pasa una vieja bien buena, ni modo que te diga yo, hey, Sergio, mira la espalda baja. Qué buen cuerpo tiene. Sí, mírale la espalda baja. No puedo. Tengo que decirle, ¿ya viste las nalgas de esa vieja? Y así es. Entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. No le hagas caso a los que se enojan porque decimos malas palabras. Todos decimos malas palabras en todos lados. Si no quieres, hay niños, bueno, pues no nos vean, pues. Entonces traje un bote más grande. Bajo advertencia, no hay engaño. Aquí van a salir malas palabras eventualmente. Así que... si no te gusta, te sientes ofendido, pues mejor. Bueno, mejor ve otra cosa. Y ya arrancando en el tema, quiero platicarte esto. Es una percepción mía de la gente, o mía en particular, de si las marcas hoy en día son peores. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que todo el mundo decía que Ford, y que cómprate un Ford, y que Ford lo más chingón. Cuando yo tuve mis carros de más joven, que traía yo puros Grand Marquis y eso, puta, me encantaban. Y decía, no, pues sí, Ford es lo más chingón. Últimamente te subes a un Ford, te subes a un Fiesta, puta, trae más plástico que un juguete chino, cabrón. Entonces dices tú, ¿qué pedo pasó? ¿Cuándo que no me di cuenta? Ahora, a lo mejor es, pues te pregunto, percepción mía de que han ido empeorando los carros de los de antes. He visto también en redes que la gente también dice eso, oye, están peores los nuevos que los viejos. Me imagino que en cuestión de seguridad estarán mejor, pero en cuestión de todo lo demás, a ver si nos sacas de esa duda. No, es percepción. En la gran mayoría de los casos es percepción. Hay excepciones, pero la gran mayoría de los casos, los coches de hoy son no solo mejores, son mucho mejores que los pasados. Agarras un coche setentero o sesentero, sobre todo 60s y 50s, vas a ver la gran diferencia es la lámina. O sea, la lámina de un coche de los 60 o 70 es no sé cuántas veces más gruesa que la actual. Y eso te da una sensación de solidez, ¿no? Se le pegas y no se mueve. Hoy le haces así, muchas veces es plástico, ¿no? Parte de la carrocería es plástico. Y eso transmite sensación de baja calidad. Hablando de lámina, todo eso empezó con la crisis del petróleo de los años 70. Las marcas tenían que cumplir de la noche a la mañana con unas exigencias de contención de emisiones, que no había tecnología para tanto, y que la tecnología que se necesitaba hacer o era muy cara o dependía incluso del gobierno, como nosotros comprenderemos aquí en México. Dependes de que la gasolina tenga buena calidad como para mejorar la contaminación de algunos productos. Los diésel también necesitan mucho mejor calidad, etc., ¿no? Sobre todo que le quiten el azufre. El principal problema de las gasolinas en casi todo el mundo es la cantidad de azufre. Eso es lo que hace la gasolina más o menos cara. Y hay que quitarlo, porque la gasolina, digamos, viene con eso. No es, le voy a poner menos azufre a la fórmula, ¿no? El costo es quitar el azufre. Entonces, ¿qué hicieron? Disminuyeron el espesor de la lámina y con eso el coche perdía peso. Y al perder peso, obviamente se hace más económico y cumplían los estándares que pedían las marcas, ¿no? Luego la pérdida de peso empieza a producir una sensación, y en algunos casos una sensación real, de menos seguridad. Entonces empezaron a diseñarse las carrocerías con partes colapsables. ¿A qué me refiero? Tú agarras un huevo de gallina normal, y romperlo de un lado es muy fácil, pero de la punta no.
es el mismo cascarón, es el mismo espesor en todos lados, pero el diseño de la punta hace con que sea mucho más difícil romperse por ahí. O las botellas de plástico son cada vez más delgaditas. ¿Por qué tiene ranura? ¿Por qué no son lisas? Porque esas ranuras, esos dobleces, son lo que los hacen un poquito más resistentes. Entonces, empezaron a diseñar partes del habitáculo que absorbían los golpes para poder seguir con esa, digamos, tendencia de las láminas un poquito más delgadas, ¿no? Ahora, pasó un fenómeno en la industria automotriz americana o estadounidense específicamente de ahorro de costos. General Motors, Ford y Chrysler eran absolutamente dominantes en Estados Unidos hasta los años 70. General Motors llegó a tener casi 70% del mercado de Estados Unidos, del mercado más grande del mundo. O sea, era la empresa más grande del mundo y lo era gracias a Estados Unidos nada más. O sea, Estados Unidos, mientras vendían 10 millones de coches, China, que hoy es el mercado del mundo, vendía 0. Rusia vendía 0. Brasil, México, África, esos vendían muy poquito. Japón apenas empezaba a despuntar. Europa era el único otro mercado grande en el mundo. Y ahí ellos no eran líderes, de hecho tenían una presencia marginal, pero el mercado era tan chiquito que no les importaba mucho estar ahí o no estar ahí. Pues le dejaban a Volkswagen, a Renault, a Peugeot, a Citroën, o sea, a Fiat, a Mini, o sea, las marcas europeas le dejaban el mercado porque tenían ahí participación, sobre todo Ford y General Motors. Chrysler nunca tuvo mucha fuerza en Europa. Y con eso, entonces empezó a surgir la soberbia de las marcas y el egoísmo y la poca visión de algunos, o visión de corto plazo, visión de nuevo egoísta de algunos ejecutivos, que empezaron a mirar más a sus bonos que a la empresa futuro, ¿no? Entonces, si tú trabajabas en una marca como Ford, para usar el mismo ejemplo que estás usando, y incluso en los años 90 eso, no dudo que todavía hay algo de eso, era mucho más importante que tú lograras, tú por ejemplo eres un ingeniero de desarrollo de Ford, tú recibías más premios por ahorrar, por conseguir hacer una parte más barata o un proceso más barato, que por hacer un proceso mejor. O sea, si lo mejor implicaba el mismo dinero o más dinero, tu incentivo por aportar eso era menor que el que recibías por ahorrar. Entonces, ese ahorro generalizado implicó una caída de la calidad. Y ahí fue donde aprovecharon los japoneses, que tenían otro tipo de visión, o sea, la visión de los japoneses en los años 80, cuando empezaron a ser fuertes en Estados Unidos, era 0 defectos, aprovechando justo ese problema de Estados Unidos. Entonces empezaron los japoneses a ganar terreno, ¿no? Tanto que hoy tú ves los 3, 4 coches, estoy hablando de automóviles, no pickups, más vendidos en Estados Unidos son japoneses. De hecho, el Corolla, por ejemplo, es el más vendido de la historia, de toda la historia del automóvil. 37.5 millones de vehículos Corolla fueron vendidos en el mundo, ¿no? El segundo más vendido es la Ford F-150. Ese sigue siendo el vehículo más vendido de Estados Unidos en las últimas décadas, o sea, así aplastante. Pero cuando hablas de coches, nada más el más vendido es el Camry, en segundo lugar el Civic, en tercero el Accord, en cuarto el Corolla, Honda y Toyota. Puro japonés. Puro japonés, ¿no? El Fusion viene en un lugar muy lejano. Cuando en los años 90 el Taurus logró ser el más vendido, incluso por arriba de los japoneses. Pero las marcas estadounidenses perdieron esa, digamos, esa característica de fortaleza. Entonces, esa pérdida de imagen y de calidad hizo que muchos empezaran a pensar lo que tú comentabas, que los coches de antes eran los mejores. Pero mejor seguimos eso después de un corte, ¿no? Ok. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z.
La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Chicos, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso y seguimos platicando sobre si eran o no mejores los coches de antes. Entonces te digo, esa baja de calidad que experimentaron los americanos, los estadounidenses, en ese orden, el orden de su tamaño es el tamaño de la pérdida, General Motors, Ford y Chrysler, ¿no? Transformó la imagen de sus productos de buenos antes a malos ahora. Entonces queda la cosa de, es que antes eran buenos y ahora son. En ese aspecto, si piensas en esas tres marcas, es verdad, en varios casos, no en todos, pero en varios casos. Sin embargo, cuando ves la industria automotriz de una manera general, incluyendo la de Estados Unidos, ya no es así. Globalmente no es así. Globalmente, incluyendo en Estados Unidos, mirándolo desde otro punto de vista, que es el que voy a hablar ahora. Tú también te acordarás, yo tenía un Marquis en los años 80, era buenísimo el coche. Pues sí, era buenísimo, pero tú tenías que ponerle agua a la batería cada semana. Cierto. Tenías que hacer afinaciones casi cada mes o cada 3,000 kilómetros. Tenías que cambiar las bujías 1 o 2 veces al año. ¿No? Tenías que cambiar el aceite cada 3,000 kilómetros. Los frenos también. Tenías que cambiar las balas. Hoy, el mantenimiento de los coches, ya no hay que poner agua a las baterías. El aceite dura, en muchos casos, 15,000 kilómetros, que mucha gente tiene miedo todavía de dejar que un aceite dure 15,000. Pues el manual lo dice, déjenlo, ¿no? Tiren su dinero. No contamine más el planeta si es eso lo que te va a mover, ¿no? Las bujías duran 160,000 kilómetros. O sea, los frenos también duran mucho más, ya no chillan tanto. O sea, los coches hoy son mejores, son más seguros, son más ligeros, son más rápidos y no necesitan motores tan grandes como antes. O sea, en general, los coches hoy son mucho mejores. Hay una prueba, para el que no haya visto todavía, búsquenlo en internet, búsquenlo en YouTube. Hay una prueba de un Chevrolet Malibu que choca contra un Bel Air de los años 50. Los dos en perfecto estado, es un Malibu 2009. Entonces, cuando la NHTSA, que es el organismo encargado de la... Bueno, no me acuerdo si fue la NHTSA o la IHS. La NHTSA, o NHTSA, como dicen en Estados Unidos, es el organismo encargado, oficial, de la seguridad de los coches, los caminos, en Estados Unidos. Y la IHS, que ya tiene pruebas de choque más exigentes que la NHTSA, es la Asociación de las Aseguradoras de Estados Unidos. O sea, las aseguradoras, cuando empezaron a ver que la NHTSA no estaba haciendo bien su chamba, crearon sus propias pruebas y, o sea, como una forma de saber cuáles coches valían la pena cobrar más o menos por la seguridad, ¿no? Entonces ahora es un organismo, digamos, incluso más respetado que la NHTSA. Entonces, en el aniversario número 50 de una de esas dos, que no me acuerdo, crearon esa prueba de choque. Choca un Malibu contra un Bel Air de los años 50. El Bel Air con su laminota, con su chasis de fierro, con todo eso, ¿no? Y el Malibu, pues con una carrocería, es modelo 2009, ni siquiera tan actualizado, pues. Pero ya es una carrocería monocasco, ¿no? Y tiene una tecnología obviamente mucho más cercana a la que vemos hoy que el Bel Air. Y el Bel Air se hace pedazos. Ah, sí. Pedazos. Y el Malibu. Y el Malibu aguanta. O sea, los dummies en el Bel Air prácticamente muertos. Todos se mueren. Y en el Malibu sin mayores problemas. O sea, chécalo en internet, ahí está en YouTube, ¿no? Y eso muestra que el avance de los coches ahí está. También hay una parte de eso, Lalo. Todos tenemos esa sensación de que todo el pasado era mejor, ¿no? O sea, pasa mucho eso. Es que los buenos eran aquellas pachangas nuestras de la juventud. Te salías pedísimo, andabas crudísimo el otro día, pero sí te divertiste, estabas con tus cuates, eras joven, aguantabas esas cosas y eso. Pues no necesariamente eso era mejor que hoy.
Insisto, no necesariamente, en algunos casos sí, ¿no? Pero sí, todos tenemos eso de que el pasado siempre fue mejor. Pero te puedo garantizar que en promedio los coches de hoy son mejores que los de antes. Bueno, en seguridad, en economía, en tecnología, en todo eso. Pero en sensaciones, ¿no crees que un poco, por ejemplo, tomando el tema del Taurus, yo me acuerdo que te subías y qué chingón, te subías y decías, está chingón, su tablero digital que después lo quitaron, los asientos y todo, porque tú te subes a los modernos y dices, puta madre, o sea, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo, de hecho, me impresiona más subirme a un coche actual que a un ¿Pero Taurus de qué precio? de los 90. No, de un precio equivalente a un Taurus, o sea, me impresiona más subirme a un Fusion que a un Taurus. Pero no, porque costaran lo mismo en la época. Sí, era un coche equivalente, sí, claro. El Fusion es el sustituto del Taurus, es el nuevo Taurus. En precios bueno, de hecho, que estuvieron actualizados. No, de hecho el Taurus era mayor. El Taurus existe en Estados Unidos y es competencia del Impala, pues, que tampoco. Lo que pasa es que ese tamaño de coche es el único que sobrevive en México, es el Chrysler 300. O sea, el Taurus es un coche que competía con el Chrysler 300. ¿Qué pasó? ¿Por qué los quitaron? ¿Por qué se fueron hacia los comunes? El nombre Taurus en México se acabó. Porque era malo. Sí, ajá. Precisamente por malos. No, pero yo te hablo de la sensación. Sí, lo sé. Y yo estoy de acuerdo con la sensación, por lo menos visual. O sea, yo llegué a México en 1990 y veía un Taurus, sobre todo las Guayín, me encantaban, parecía un coche así súper futurista y eso. Sí. Y sí, te impresionaba. Pero si subes a uno hoy, subes a otro, y yo me he dado la tarea de hacerlo porque los he visto en museos, te subes. Y a mí, insisto, me sigue impresionando más un Fusion que un Taurus. Lo que pasa es que, de nuevo, tú te remites a una época donde eso era casi lo único que había. Tú tenías otras 3 opciones. O sea, era un momento en que había 5 marcas en México. Nissan, Volkswagen, Chrysler, Ford y General Motors. O Chevrolet, casi, ¿no? Y hoy tú tienes 40 y tantas opciones. Entonces, hoy es mucho más difícil impresionarte que lo que era antes. Ya lo ves en este lo tiene, este lo tiene. Sí, exacto. Okay. Entonces, en esa época era muy complicado eso, ¿no? Veías algo así, órale. Pero ves un coche hoy y te subes y te garantizo que los plásticos de un Fusion, sin que sean el benchmark, sin que sean los mejores del mercado, son mejores que los de los Taurus de los 90. Pues entonces pura percepción mía y las percepciones que, sí, que vimos en las redes. Sí. Si van a museos de coches, súbanse. Es difícil encontrar un modelo noventero en un museo, son de más para atrás, ¿no? Pero si encuentran alguno, todavía ves ahí uno que otro, súbanse a uno y vean. Entonces esto de que dice la gente de que no, tócala, este sí es lámina, no las chingaderas que ponen ahorita. La lámina, de nuevo, la lámina era más gruesa, pero eso no significa que fuera mejor. Ajá. Vean, me remito al choque del Malibu contra el Bel Air. La lámina del Bel Air es así, la de Malibu es un papelito. Y el Malibu se acaba el Bel Air en un choque. O sea, el diseño es mucho más importante. Vuelvo al huevo. Uh-huh. La forma que están diseñados los coches hoy es para que sea difícil de romperse por su manera, por su diseño, pues. El otro era a lo bruto. Y sí, entiendo que te pueda dar la sensación de que es mucho más robusta una Suburban de los años 60 con su lámina. O sea, agarras la defensa y un acero así de grueso. O sea, esa defensa pesaba más que un Gol hoy, ¿no? Que un Volkswagen Gol. La pura defensa, ¿no? Pero imagínate también el esfuerzo para mover eso. O sea, sí, antes tenían defensa, ahora creo que ya ahora los chavos no van a saber ni qué es eso. Prácticamente no hay, es un adorno. Sí. Bueno, Sergio, gracias por sacarnos la duda. La mía al menos. Bye. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Un besito para mis amigos chilenos. Hola nenes, los invito a que nos sigan en Twitter. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.